Mauricio, mira, ven a escuchar un disco de los Beatles, estoy seguro que te va a gustar. Oh, maldita sea, Super Chino. ¿Por qué me vas a hacer escuchar un disco de los Beatles? Tú sabes que yo soy muy pop para mi gusto metalero. Más vale que valga la pena, eso sí. ¡Ah! Oh, Mauricio, te asustaste. Déjame ayudarte. Oh, maldita sea, Super Chino. Estuvo muy buena esa broma, lo admito. Simplemente The Beatles. ¿Cómo están, super rockeros, el cómico, amigas de YouTube? Espero que estén pasando increíblemente bacán. Y si no, pues espero que estén mejor. Pero bueno, amigos y amigas, este es el quinto capítulo de la sección de Expediente Beatle. En este caso, hoy nos toca hablar de uno de los que sin duda es mi disco favorito de esta banda. Y se trata del álbum Help, que fue pues el disco que le dio su segunda película. Por lo cual también es un disco bastante importante. Pero bueno, en este video les daré mi opinión y crítica personal. Ustedes pueden comentarla así en los comentarios, siempre respetando la mierda de todos como saben bien. Pero bueno, sin más rodeos, pues pasemos a la opinión. Super chino. Me puse super chino porque tengo cara de chino. Al igual que en discos anteriores, en Help se nota una clara evolución de la banda tanto lirical y musicalmente, aunque no radical, desde el inicio, con el tema homónimo del disco, Help, que es sin duda una de las canciones más clásicas de la banda. Es muy rítmica, pegajosa y divertida. Y para mí la verdad es que es una canción bastante especial, porque fue la primera canción que escuché de la banda. Así es, amigos, con esta canción me enamoré de los Beatles y escucharía toda su discografía de principio a fin. Una gran aventura sin duda, por lo tanto me trae bastantes recuerdos. Pero aunque musicalmente parece muy normal, su composición y letra son de lo más honestos escritos por John Lennon, pues nos cuenta un poco de su depresión ante la fama y los problemas personales que siempre tuvo. Sin duda es algo muy destacante porque las líricas en este disco están mucho más evolucionadas. Pero algo que amo de la canción son sus coros, que son tan importantes como la voz de Lennon. Y es que en todo el disco los coros son fundamentales y realmente le dan vida a las interpretaciones. Esto se evidencia claramente en temas como The Night Before o I Need You, esta última siendo la primera composición de George Harrison desde la lejana Don't Bother Me with the Beatles. Y en serio se nota la evidente evolución de George en las composiciones, y esto está genial. Realmente es una tierna composición con una hermosa musicalidad, además de que George creció tanto compositivamente hablando, que de hecho también compuso You Like Me Too Much, otra excelente composición con un icónico solo de piano eléctrico. Pero retomando lo de los coros, quizás el tema que lo explota más es sin duda You're Going to Lose That Girl, con unas dinámicas únicas e irrepetibles. En serio, es simplemente un regalo. Es imaginar a la banda en un concierto con John Lennon al micrófono, Paul y George en el mismo micrófono por cada lado. Además de que cuenta con un pedazo de solo de George Harrison, el mejor solo que se les pudo ocurrir para un tema así. Por cosas como esta nos demuestran que los Beatles siempre fueron y serán John, Paul, George y Ringo, ni uno más ni uno menos. Pero bueno, no cabe duda que John Lennon está en uno de sus puntos máximos de creatividad compositiva, componiendo temas nunca antes vistos como Your Guide to Hide Your Love Away, simplemente de los puntos más altos a los que llega el disco. Es un tema con una clara influencia de Bob Dylan, y en este último tema Lennon se entrega en cuerpo y alma, simplemente hermoso. Pero el verdadero clímax del disco es sin duda Ticket to Ride. Si Paul compuso más que John o viceversa, eso da lo mismo. Ticket to Ride es quizá de las canciones más maduras y evolucionadas que la banda jamás creó. Desde su letra, composición y musicalidad, con Lennon y McCartney como si fueran solo uno, y una ambientación de cuerdas que, no sé ustedes, pero yo llegaría a considerar psicodélica. Por momentos me da la impresión de que está el citar, sin embargo debutaría en Norwegian Wood del próximo álbum. Pero en serio creo que además de lograr esto gracias a el trabajo en las cuerdas, creo que realmente quien logra esto a la perfección fue Ringo. En serio, no entiendo a la gente que menosprecia a Ringo Starr como baterista, porque realmente su aporte en esta canción es fundamental. Aunque es cierto que su ritmo es sencillo y repetitivo y muy original, no hay ningún tema de la banda que suene así. Y la verdad es que añade mucho si hablamos de ambientalidad, y simplemente es brutal. Sin embargo, Ringo también tiene una gran entrada acompañando al teclado de Tell Me What You See. Me encanta esa dinámica. Desde este punto los Beatles empiezan a hacer cosas que no te esperas.
Aún así, Ringo tiene mayor aporte cantando Act Naturally, el cual es un cover, pero es simplemente de las mejores interpretaciones que los Beatles jamás nos han presentado en su catálogo, con un excelente timbre vocal de Ringo Starr, por supuesto. También el disco tiene una gran producción, gran punto para George Martin, por supuesto, y también me encantan las sutiles experimentaciones con instrumentos poco habituales, o sonidos que son indistinguibles, como la melodía de It's Only Love, una pequeña y hermosa canción que me llega al cocoro y me hace llegar a las lágrimas. Lo sé, quizás soy un poco exagerado, pero bueno, de todas maneras, hay otros grandes momentos en el disco, el excelente coro vocal de John Lennon en la rock and rollera Another Girl, y aunque esta última es cantada principalmente por Paul McCartney, el punto climático de Paul en el álbum llega con dos canciones. La primera es I You'd Seen a Face, es sencillamente una joya, de las mejores composiciones que McCartney jamás compuso en su vida, por lo menos yo lo veo así, y es que su ritmo acelerado y excelente interpretación son únicos y con una clara muestra de maduración musical, y es simplemente fantástico. Sin embargo, luego llegamos a un clásico inmortal, Yesterday. Para mí un poco sobrevalorada, la verdad, al ser todo eso de la canción más cobereada de la historia y todo eso. Pero solo puedo decirles que a pesar de eso igual me hace llegar a las lágrimas, lo admito. Y es que es una melodía hermosa que a solo un genio se le puede ocurrir. Pero luego de este íntimo momento llega Lennon para calmar un poco las aguas y darle un final bastante rock and rollero al disco y darle punto final en este tema con el tema Dizzy Missy Lizzy. Y para concluir, quizás sin duda para muchos Help se trata del último disco pues de la época de la Beatlemanía de la banda, porque sí, lo que se viene después sí que está muy bueno, desde el siguiente disco, o sea desde Rubber Soul, que las cosas se vuelven muy buenas, pero pues Help es el último disco de la banda que es como un disco pop de puras canciones pegajosas y que no va más allá realmente, pero realmente yo pienso que Help es realmente hasta ese momento el mejor disco que llevaban. Y es, bueno, si no existiera Rubber Soul, ni Revolver, ni Sgt. Pepper, ni todos esos discos espectaculares y revolucionarios, créanme que Help seguramente sería de los mejores discos de la banda. Quizás el mejor hasta ese momento. Yo creo que realmente en el momento en el que se lanzó, no solo es el hecho de que le da una segunda película a la banda, sino también de que realmente el disco tiene temas muy buenos, en serio. Y realmente a pesar de que la maduración de la banda aquí no es tan radical como sería después, la verdad es que sí que se nota harto, como John Lennon en You Got to Hide Your Love Away, o sea, ese tema es un tema estilo Bob Dylan impresionante, o como Paul McCartney, o sea, se luce con Yesterday obviamente. Aún así yo no recuerdo este disco por Yesterday, la verdad. De hecho debo admitir que me enoja bastante cuando la gente dice tema de los Beatles Yesterday, porque en el fondo Yesterday es un tema más de Paul McCartney solo. Opino lo mismo que dice George Martin, que es un tema solista de Paul. Pero bueno, sin embargo yo no recuerdo este disco por Yesterday, pero aún así es un pedazo de composición obviamente. Pero el disco es mucho más que eso. Realmente lo que me gusta mucho del disco es que es un disco muy variado, porque tiene solo 2 covers y no se sienten en exceso, porque son solo 2 de otros 12 temas. Y pues me gusta mucho porque el disco tiene clásicos desde Yesterday o el propio tema Help, o también tiene canciones que realmente son muy maduras, como Ticket to Ride o You Got to Hide Your Love Away o I You'd Seen a Face, y otras canciones que son muy buenas canciones, pero que se mantienen en la forma clásica de las canciones pop de los Beatles, como You're Going to Lose That Girl. O sea, este disco tiene como de todo y me gusta porque es como una mezcla muy loca, no como siguientes discos que son demasiado buenos, demasiado maduros y temas muy buenos muy seguido y como que no te deja respirar. En este caso Help es un disco mucho más relajado, pero que tiene unos signos de maduración impresionantes y temas que se mantienen en lo mismo que la banda hizo toda la vida. Y me parece excelente, y realmente Help es el fin de un ciclo de lo que sería justamente la primera época de los Beatles. Todo lo que conlleva hacer películas, andar en giras, hacer discos, componer canciones, grabar, también hacer entrevistas. O sea, todo eso al mismo tiempo representa estos primeros 5 discos de la banda, y Help es el que cierra ese broche de oro y empieza una nueva etapa en la banda, de la cual todos queremos hablar y de la cual seguramente los Beatles se volvieron leyendas simplemente, ¿ok? Pero de todas maneras voy a extrañar mucho hablar de estos primeros 5 discos, pero ya los pasamos todos porque ahora nos toca pasar
a varios de los mejores discos de la historia de la música, sin duda que están muy consecutivamente. Y las cosas se van a poner muy buenas en los próximos capítulos, amigos, cuando veamos Rubber Soul. Y eso sería todo por este video, espero que les haya gustado, no olviden dejar su me gusta. También no olviden seguirme en la página de Facebook oficial del canal, el link estará en la descripción. Te lo recomiendo mucho y bueno, se me olvidó mencionarles que al disco le doy 5 estrellas, obviamente. Pero bueno, sin nada más que decir, les deseo lo mejor. Chao, cuídense, aprovechen su vida y sean felices. Y quizás nos veamos en un próximo video o en un próximo capítulo de Expediente Beatle.